Vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, y nos vamos un poquito hacia el versículo 4, ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Cómo debemos estar, hermanos, cuando estemos en pruebas? En gozo. Gloria a Dios. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gloria a Dios, hermanos, gracias, pueden sentarse. Amén. Dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermanos. No es fácil, hermanos. ¿Cuánto estamos pasando por situaciones en este momento? Amén, todos, hermanos, todos estamos pasando, los que estamos aquí, los que nos están viendo, ya sea alguna situación de salud, alguna situación económica, falta de empleo, amén, escasez quizás en los hogares, ¿sí? Entre otras cosas, hermanos, tantas cosas que hacen que hoy en día todos estemos pasando por pruebas, pero Dios en su palabra, en el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, dice que debemos estar gozosos cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Dice que la palabra prueba evoca, amén, de dos series de realidades. Una orientada hacia la acción. ¿Cuál es la acción? Cuando estamos en la escuela, como estudiantes, cuando estamos en la universidad, amén, cuando oímos prueba, de una vez se nos viene la palabra examen. Tengo que estudiar para poder obtener una buena calificación. Obviamente el que se esfuerza más por estudiar obtiene una mejor calificación que otros que no hicieron el mismo esfuerzo. Amén. Y en el transcurrir del tiempo, se acaba el año. ¿Qué ocurre cuando el estudiante, si no se esforzó y fracasa, pasa para el siguiente nivel o tiene que reprobar? O sea, es reprobado. Amén. ¿Y qué ocurre con esa reprobación? El estudiante nuevamente tiene que volver a hacer todo lo que hizo para ver si logra pasar la prueba. Amén. Esa es la que está orientada hacia una acción, también un concurso, en una competencia. Amén. Obviamente, para que Usain Bolt, que es uno de los famosos corredores que hay a nivel mundial, llegue a correr a la velocidad que tiene, hermano, eso no es que de la noche a la mañana, viene el hombre, se sienta a ver televisión, a comer cornflakes, toma soda, se llena, se harta, amén, y después dice, bueno, el domingo o el sábado, no sé, el día que le corresponda correr, lleno, va a correr. No, hermanos, tiene que hacer diversas pruebas para poder llegar a la competencia y quedar de primer lugar. Y no solamente eso, sino que también tener el reconocimiento que hoy en día él tiene. Yo me pongo al lado de esa señora a correr y yo creo que no pasa ni 10 segundos cuando yo quedo botado. Amén. Amén. Dice que la otra, hermanos, la otra serie de realidades es que dice que está replegada en la aflicción, hermanos. Amén. En una enfermedad, un luto, un fracaso. Y si la palabra ha pasado del primer sentido al segundo, es porque el sufrimiento se experimenta como ¿qué? Como un test, como una prueba, hermanos. Por eso es que todas las aflicciones que usted y yo pasamos, la conocemos como prueba. Amén. Algunas de las razones por las cuales se producen las pruebas. Dice que Dios permite las pruebas para probar nuestra fe. Amén. Para probar nuestra fe. No lo hace con la expectativa, hermanos, de que nosotros lleguemos a tener un fracaso. Más bien lo hace para que aprendamos a depender más de Él. Para eso, hermanos, Dios permite que, amén, nosotros pasemos por diferentes pruebas.
sin pruebas, obviamente nuestra fe no puede crecer. Eso es obvio, hermanos. Por eso es lo importante, sus testimonios, lo importante de mi testimonio, porque a través de sus pruebas, aparte de que le aumenta su fe, también aumenta la mía. Amén. Dice que Dios utiliza las pruebas para mostrar su poder sustentador. Hermano, y hablando de testimonio, tengo el caso de una hermana que le aconteció aquí en Panamá. Amén. Un hogar con escasos recursos que tuvieron un tiempo muy difícil, hermanos, económicamente. No tenían para desayunar, no tenían ni siquiera para el transporte, pero aún así la familia tuvo la fe y la voluntad de ir a la casa del Señor. Cerraron su puerta, hermanos. La casa de ellos realmente estaba hecha de zinc. Amén. No tenía paredes, era zinc. Y tenían solamente un candado ahí con una cadena. Y se fueron para la iglesia. Hermanos, se fueron sin comer ni nada. Llegaron calladitos, no le contaron absolutamente nada a nadie. Y fueron a alabar al Señor, hermanos. A lo que usted y yo venimos. Amén. Se acabó el culto, hermanos. Llegaron a la casa. Dice que la señora se sorprendió. Eso fue un testimonio que yo escuché. La señora se sorprendió, hermanos, porque el candado estaba abierto, no se había forzado. Todos sabemos cuando el candado está forzado, pero el candado simplemente estaba así medio abierto. Y ella se dijo: oye, pero está raro que el candado yo lo cerré bien y estaba solamente así medio puestito. Bueno, abrieron, llegaron a la casa, hermanos, y lo que a ella le llamó la atención es que en su mesa había comida, hermanos. Imagínense, en su mesa había comida. Allí fue la fe puesta en prueba, hermanos. Y el Señor utilizó a alguien que hasta el sol de hoy, creo que esa señora no sabe quién fue. Amén. Pudo haber sido ángeles, no sabemos. Sí, pero en su mesa hubo comida, hermanos. Y después de eso, parece que cuando hablaba de comida, no solamente fue para el momento. Hubo bolsas de comida a un lado, hermanos, y cuando se la estaba acabando ya los alimentos, de repente llamaron a un familiar porque ni teléfono tenía, y la persona llegó a su casa y le dijeron: alístate porque te acaban de llamar para una entrevista de trabajo. Y la señora fue, hermanos. Y la señora fue, y resulta que cuando ella llegó, habían 5 personas allí también esperando para esa entrevista. Y mientras ella estaba ahí esperando y viendo con los demás, ella escuchaba que los demás estaban hablando y todo. Y ella, en vez de ponerse a hablar, empezó a orar. Y cuando la entrevistaron, bueno, pasó la entrevista y todo, la señora se fue para su casa. Dice que sí se fue un poco triste, hermano, porque somos seres humanos, hay que ser realistas. Se fue un poco triste porque, claro, no tenía el aval económico. Y la vestimenta que los demás bien presentables estaban, ella no la tenía. Y ella sentía que no iba a ser ese puesto para ella. Pero, hermanos, cuando Dios dice es para uno, aunque uno no quiera, hermanos. Aunque uno no lo crea. Amén. La llamaron y la señora obtuvo ese empleo, hermanos. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Así que ahí vemos el poder sustentador de Dios. Amén. Dice que nuestras pruebas nos preparan para ayudar a otros. Cuando pasamos por problemas, nos preparamos para alentar a quienes lleguen a pasar por alguna prueba similar. Y es así, hermanos. Yo, como si fuera un joven adolescente que no tiene experiencia de lo que es ser padre o una madre, amén, ¿qué clase de palabra le puedo dar yo a un padre que ya tiene hijos? Amén. Yo soy docente de inglés. Yo no puedo entrar a un salón a dar clases de ciencias porque eso no es mi área. Tenemos que pasar por una serie de situaciones que en el momento no entendemos por qué lo estamos pasando, hermanos. Pero cuando Dios nos saca esa prueba, usted y yo vamos a ser de ejemplos
para aquellos que están detrás de nosotros y que van a pasar por allí mismo, para decirle, oye, no pases por aquí, no hagas esto, no hagas aquello, porque ya yo pasé por allí. Y por eso, hermanos, es lo importante de escuchar a los ancianos. Amén. ¿Por qué? Porque los pasos que ellos han dado, nosotros todavía no lo hemos dado. Y los pasos que ya yo di, mis hijos y los niños, aún los jóvenes, no los han dado. Y por eso la importancia, hermanos, del consejo de aquellas personas que están por encima en edad nuestra. De allí viene la importancia. ¿Sí? Dios permite las pruebas para purificarnos. Las pruebas nos presionan sobre todo en áreas donde tratamos de ocultar el pecado, hermanos. Amén. Y es lo mismo que ocurre, como ya le dije al principio, en las escuelas, que mientras un estudiante, voy a poner dos ejemplos y voy a traerlos acá al lado espiritual. Un estudiante, ¿verdad? Está, valga la redundancia, estudiando, ¿sí? En el mismo momento que ese estudiante está estudiando, otro está allá con el teléfono, o está jugando PlayStation, o está jugando fútbol, lo que sea, mientras el otro está acá, como se dice en el buen panameño, quemándose las pestañas, ¿sí? Pasa el año, ¿y qué ocurre entre ellos dos? El estudiante que se estuvo quemando las pestañas, lo lógico es que pasó el año. Mientras que el otro estudiante que tuvo la misma oportunidad y el mismo tiempo que aquel que se quemó las pestañas, no lo pasó por estar haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Así mismo es en la vida espiritual, hermano. Entonces, ese estudiante que no aprovechó su tiempo, tiene que rehabilitar. ¿Por qué rehabilitar? Porque no está apto para pasar a la siguiente prueba, al siguiente nivel. Asimismo, hermanos, es en la vida espiritual. Una persona que está llena de odio, una persona que está llena de rencor, una persona que no hace la voluntad de Dios, hermanos, ahí va a quedarse hasta que reconozca el error en el que está metido. Y cuando la persona la reconoce, el mismo Dios va a hacer que esa persona salga y pase al siguiente nivel. Amén. Y por eso, hermanos, es que las pruebas también son para purificarnos. Por eso es que es importante, hermanos, también no ver lo que está a mi alrededor, sino lo que está dentro de mí. ¿Por qué será, Señor, que me he quedado yo aquí y no he podido avanzar al siguiente peldaño? ¿Por qué será? Pero ¿será que porque fulanito está haciendo? ¿O porque la fulanita está haciendo? ¿O porque aquel? ¿O porque ella? O sea, y soy yo. Y entonces el centro soy yo, pero no me miro a mí, sino que miro a mi alrededor cuando no me autoanalizo. Y Dios me está diciendo, el error está en ti, pero no lo quiero reconocer. ¿Amén? Entonces, allí, hermanos, también, o sea, por eso es que hablo de varias razones por las cuales pasamos pruebas. Y gloria a Dios por eso. Dice que el Señor sabe que deben ser sacadas a la superficie, hermanos, para enfrentarlas abierta y sinceramente, si queremos ser o queremos llegar a ser, arrancar de nuestros corazones todas esas pequeñas escorias que hay, que impiden que crezcamos. Y no hablo de un crecimiento físico, no hablo de un crecimiento económico, sino de un crecimiento espiritual. Amén. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. Amén. La vida nos presenta retos diarios y a veces difíciles permanecer animados, que es lo que dice en el versículo 2, amén, del capítulo 1 de Santiago, que dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Dice que es sumamente difícil, hermanos. Amén. Muchas veces no tenemos ni siquiera el deseo de seguir adelante y batallar hasta superar los obstáculos. Pero Dios nos conoce y en su infinita misericordia nos da palabra que nos alimenta y ayudan a seguir adelante en medio de cualquier adversidad. Amén. Nos da palabra, hermanos. Y eso es lo que hoy en día
muchas de las personas en el mundo, inclusive en el camino de Cristo, les hace falta escuchar. Por eso es que hoy en día escuchamos muchas noticias de personas que se están suicidando, que se ahorcan, que se tiran de los puentes y esto porque no buscan de Cristo, porque no vemos o no creen que esta palabra tiene más poder que cualquier cosa en el mundo, si la creemos. Amén. Y quiero compartir, hermanos, allá es que voy. No vengo a hablar de las pruebas, estuve hablando más o menos de ellas, pero quiero hablar de versículos bíblicos que Dios nos da para que nuestras fuerzas sean renovadas en medio de cualquier prueba por la cual usted que está aquí presente y los que nos ven y yo estamos pasando. Vámonos para Salmo, hermanos, capítulo 46, versículo 1 y 3. Salmos, capítulo 46, versículo 1 y 3. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas. Amén. ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestro amparo y fortaleza? Amén. Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solamente Dios. No es el brujo. Amén. No es el santero. No son las cantinas. Amén. No es la borrachera que me pego. Es Dios. Busca a Dios. Usted que me ve. Busquemos a Dios como tiene que ser. ¿Sí? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Busquemos a Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 31, ¿quiénes se consideran muchachos aquí, hermanos? Yo me considero un muchacho todavía. Amén. Dice que no es lo físico, sino cómo nos sintamos por dentro. Y un ejemplo, nuestro pastor, vea que tiene más fuerza que cualquier otro de los que estamos aquí. A veces me dice, hermanos, estoy agotado. Pero está agotado no porque está sentado, es porque está trabajando y trabaja mucho más que de los que hacemos nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, el que se considere un muchacho, hermanos, o sea, si lo vamos a lo físico por edades, ya yo no estoy en ese rango, ¿sí? Pero por dentro, hermanos, todavía nos consideramos muchachos. Amén. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Si los muchachos les pasa eso, amén. Y los jóvenes, amén. Y los jóvenes flaquean y caen, ¿sí? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero hay una gran diferencia, hermanos, en el caso es que yo lo quise relacionar de esa forma. Dice que, pero los que esperan a Jehová. ¿Quiénes están esperando a Jehová, hermanos? Amén. Todos lo estamos esperando. Dice que tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como ¿qué? Como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esos somos los que estamos esperando a Jehová. Y por eso que yo exhorto a todas aquellas personas que me ven y no lo están haciendo, que lo hagan no mañana, sino hoy. Para que usted vea que no es que cuando usted busca a Jehová ya no va a tener pruebas. No, las pruebas las va a tener. Y cuidado que más difíciles que las que hoy en día tiene. La única diferencia es que si yo espero en Jehová, mis fuerzas son renovadas. Y esas mismas fuerzas son las que Dios quiere que usted tenga. Y no lo lleven a tomar malas decisiones, que esas malas decisiones, en vez de llevarlas para el cielo, los va a llevar para el infierno. ¿Sí? Dice que sin importar la edad, eres un ser humano que se agota no solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Ven? Pero si confías en el Señor, es Él, hermano, es Él
el que renueva nuestras fuerzas. No soy yo, no es usted, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que muchas veces hay gente de afuera en el mundo que sabe las situaciones, las pruebas que usted y yo estamos pasando. Amén. Que quizás no tenemos el mismo gozo que en Santiago nos dice, pero tampoco no tomamos las malas decisiones que la gente del mundo toma. Amén. Y esa es la diferencia que usted y yo tenemos, hermano, y gloria a Dios por eso. Dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No tienes un centavo en el bolsillo, no se deje intimidar por eso, que Dios algo va a hacer. No tiene empleo, no se deje intimidar, porque Dios algo va a hacer. Amén. Hay muchas personas que hoy en día tienen empleo, hermanos, y están atribulados. Hoy en día hay muchas personas que tienen un salario arriba de $5,000 y no tienen el gozo que usted y yo tenemos, porque el gozo que usted y yo tenemos no nos lo da el mundo, nos lo da Dios. Amén. Es así, hermanos. Amén. Es así. Es así, hermanos. Es el Señor Jehová. Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestra economía. Él es el centro de nuestro matrimonio. Él es el centro de nuestros hijos. Él es el centro de mi hogar. Él es el centro de mi vida, hermanos. Y sin Él nada somos. Amén. Dice en Juan, hermanos, les voy a dar la última, pero no menos importante. Hay mucha palabra, hermanos, de Dios que nos renueva, hermanos, que nos da la fortaleza para seguir adelante. En medio de este mundo que está tan corrompido, tan perverso, hermanos. Hermano, a mí me duele ver cómo una persona se esfuerza estudiando. Una persona que tiene 5 títulos, 6 títulos, 7 títulos, eso lo hemos escuchado aquí en Panamá. Pero sin denigrar las profesiones, hermanos, las cuales yo respeto. A una persona que yo veo vendiendo raspado, yo la admiro y respeto igual que a un profesor, igual que a un médico, igual que cualquier profesional. ¿Sí? Pero la injusticia, hermanos, a veces desanima. ¿Cómo es eso de que porque fulanito conoce a alguien que está en un cargo, pero ese fulanito no tiene ni siquiera se ha graduado de secundaria, tiene un puesto? La desigualdad, la injusticia. Y muchas veces, hermanos, uno ve tantas cosas en el mundo, hermanos, que desalientan y desaniman. Hermanos, porque somos seres humanos, nos desanimamos, hermanos. Yo lo confieso delante de Dios, aquí lo digo, hermanos. Hay momentos en el que yo veo y oigo tantas cosas, hermanos, que me desaniman. Y el Señor utilizó esta semana a mi esposa, porque esta no era la palabra que yo iba a traer. Y el Señor utilizó a mi esposa en esta semana, hermano, y delante de Dios lo digo. El Señor me habló a través de ella. Y Dios me empezó a traer un montón de palabras y me dice: ahora vas a hablar este domingo de eso. Y me trajo un montón de otras más, hermanos. Amén. Pero le quiero compartir estas cuantas, hermanos. Unas cuantas les he querido compartir hoy. Dice en el versículo de capítulo 14, perdón, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Hermanos, la paz os dejo. No nos lo está diciendo nuestro presidente. No nos lo está diciendo nada. No nos lo está diciendo cualquiera de este mundo, hermano. Nos lo está diciendo Dios. La paz os dejo, mi paz, la paz de Él os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es una paz permanente. No es esa paz del mundo que mientras yo tengo $1,000 aquí estoy contento. Que mientras yo tengo una estabilidad laboral estoy contento, una estabilidad económica estoy contento. No, es una paz que aún en las tribulaciones yo la debo tener, porque el Señor Jesús nos las dio.
Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. En lugar de dejarnos llevar por la ansiedad, hermanos, porque somos seres humanos y nos llenamos de ansiedad en el qué va a ocurrir mañana, descansemos rodeados de la paz de Dios. Amén. Su paz es duradera. La paz de Dios no tiene límites, como la paz que el mundo quiere darle a las otras personas. Y cubre ¿qué? Todos los aspectos de nuestra vida. Hoy, hermanos, hoy, porque me incluyo yo también, anhelemos, dice una palabra de Dios, pedid y se os dará. Pedimos mal. Amén. Y por eso es que muchas veces no recibimos. Porque cuando decimos pedimos, nos enfocamos nada más en pedir lo material. Y nos enfocamos tanto en pedir lo material que no vemos que va a llegar el momento que vienen las pruebas. Y cuando vengan las pruebas, nos hemos enfocado tanto en lo material y en lo físico. Y cuando llega el momento de las pruebas, nuestros corazones empiezan a titubear. ¿Por qué? Porque en el momento de la abundancia no pedimos paz. En el momento de que nos sentimos contentos y gozosos, porque tenemos lo físico, no vemos el lado espiritual. Pidámosle a Dios esa paz. Yo exhorto a aquellos que nos ven y que seguirán viendo, gloria a Dios, este canal de YouTube, a que busquen de Dios, a que le pidan al Señor que si hay ansiedad, que si hay prueba en medio de la situación por la que usted esté pasando, Dios los llene de paz y nos llena a nosotros también de paz. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, que pasemos la prueba. Y esta prueba que vamos a pasar o que estamos pasando y cuando llegue el momento en que la pasemos, no piensen que no van a seguir llegando pruebas, porque Dios lo que quiere es que todos lleguemos a cumplir y a ser como el varón perfecto. Amén. Y que el Señor los siga bendiciendo y que nos dé sabiduría para poder seguir adelante en este camino, y que en lo que no están, una vez más lo exhorto, busquen una iglesia de sana doctrina, que le hablen la palabra de Dios como tiene que ser. Amén. Y que el Señor nos siga guardando.